Muy buen día, les saludo con mis mejores deseos de bendiciones y les mando un abrazo antes de que comencemos con este que es el capítulo número 8 de nuestro tema, Remedios Preciosos contra las artimañas del diablo. Acompáñenme orando, por favor, para dedicarle a Dios este tiempo de estudio y poder iniciar. Señor Dios nuestro, bendito y alabado sea tu nombre, exaltamos tu grandeza y tu santidad. El día de hoy nos dirigimos a ti para darte gracias por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por el perdón y el regalo de la vida eterna que hoy es nuestra herencia reservada en el cielo a quienes fundamentamos nuestra fe en Cristo, nuestro Salvador. Confesamos, Padre, que hemos pecado y queremos humillados mostrarte nuestro arrepentimiento sincero. Tú, Señor, conoces perfectamente nuestros corazones y sabes que deseamos ser olor fragante para ti y postrarnos a tus pies. Gracias por tu amor que apenas estamos conociendo y que rebasa por mucho nuestro entendimiento y nuestra manera de amar. Te suplicamos nos acompañes en esta hora para que afines nuestro entendimiento y nos des la sabiduría en lo que se dice en este estudio, a fin de conozcamos mejor los alcances del enemigo y los recursos para librarnos de ellos. En ti confiamos y en tu bendita voluntad lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por todos sus comentarios, particularmente nuestra hermana Lupita López, que ha completado muy bien aportando su opinión, que complementaremos aquí justamente con este capítulo siguiente. No hay duda que somos exhortados a resistir tanto en las tentaciones como en las pruebas. Y justamente de eso hablaremos, ya que una de las pruebas más contundentes para el cristiano es ver cómo los incrédulos gozan de muchas cosas y al observarlos, los cristianos se ven atraídos por los beneficios materiales. El cristiano está tentado a olvidarse de las cosas primordiales. El Señor nos ha prevenido que seremos jalados por las corrientes de este mundo y movidos por el viento, pero debemos permanecer en la convicción de lo que se nos ha revelado y saldremos victoriosos. De la misma manera en la que Pedro caminaba sobre el agua por un momento y permanecía llevado por el poder de la fe, así nosotros podremos pasar por este mundo sin hundirnos en las aguas peligrosas. Pero si miramos a los problemas y dejamos de ver al Maestro, como lo hizo Pedro, nos sucederá tal como a él. La prueba no está diseñada para guiarnos al pecado, sino para resistir en fe, luchar y depurar nuestra fe enfrentando adversidades, para glorificar a Cristo y exaltar al Eterno. Todo creyente sabe que estar en Cristo no significa no sufrir, sino resistir las tribulaciones en el paso por esta vida, de la mano de nuestro Dios, y siempre llevados por el Espíritu Santo, quien nos acompaña durante toda nuestra vida. Les invito a revisar esto que nos tiene Thomas Brooks en el siguiente capítulo. Hoy trataremos con dos métodos usados por el engañador para inhabilitar y disminuir la eficacia del testimonio de los creyentes. Primero, Satanás tratará de lograr que este mundo aparezca tan atractivo para los creyentes que comiencen a olvidarse del propósito de Dios para sus vidas. Segundo, Satanás les dirá a los creyentes que el vivir la vida cristiana solo les traerá peligros, sufrimientos y pérdidas. Muchos han sido afectados por el primer método mencionado. Por un tiempo, fueron fieles seguidores de Cristo hasta que Satanás logró que el mundo les resultara más atractivo que Cristo Jesús. Paulatinamente fueron atraídos cada vez más hacia el mundo, volviéndose fríos, indiferentes e incapacitados para las cosas espirituales. Quien experimenta esto es totalmente responsable porque no ha permanecido en comunión con su Dios y ha distraído su concentración para mirar los distractores del mundo. Alguna vez hacíamos alusión a una similitud de esta vida con el paso por una feria. Decíamos que es como si tuviéramos que cruzar por en medio de una feria, viendo a nuestro paso muchos atractivos y siendo invitados a probar muchos juegos, diversiones y hasta alimentos. Estaríamos tentados a entrar a la carpa de los brujos,
al castillo de los espantos, a la casa de los espejos, subir al carrusel, jugar al tiro al blanco, entrar a la carpa donde yace la mujer de 2 cabezas, o a la que es mitad lagarto, etc. Muchas de las distracciones y juegos son de una cierta inocencia o inofensivas. Algunas son simplemente divertidas. Probar un algodón de azúcar, comprar un globo o pescar los patos que flotan en la tinaja. Otras involucran el morbo y la extrema curiosidad. Otras, como la caza de los monstruos, es una evidente provocación al espíritu, ya que estaremos intranquilos y quizá luego no podamos dormir. En fin, de lo que hablo es de comparar las atracciones de la feria con las que existen en la vida real. Usted va por la vida siendo atraído por incontables eventos e imágenes. Tal vez si usted no es muy afecto a lo espectacular o a las cosas luminosas, no sea influenciado por algunas de las atracciones de la feria. Pero ¿qué tal si usted es más bien curioso a las cosas mágicas o espirituales y le gusta el misterio? Pues usted no va a ser tentado a subirse a la montaña rusa, pero usted estará muy dispuesto a visitar a la adivina y deseará saber qué le dice la bola de cristal acerca del futuro de usted y descubrir lo que le vendrá. Al menos eso le promete la hechicera, o estafadora, habrá que decir. Pero usted puede no ser ni de emociones fuertes ni espiritual. Usted es amante del juego y desea gastar su dinero en el tiro al blanco o en un juego de suerte, y ahí estará su pecado, porque cada quien cae de acuerdo a su debilidad. Hermanos, así es nuestro paso por este mundo. Sin dudar, hemos visto que el enemigo es quien domina este mundo y estamos expuestos a todo y a tanto cada día. Y es que en este mundo, aun cuando Cristo nos ha dicho que mantengamos la mirada en los tesoros celestiales, nosotros nos distraemos muy fácilmente por la seducción de las cosas mundanas. Llegamos a pensar que las cosas del mundo tienen un valor o una ganancia mejor que las cosas de Dios y la santidad. Eso es lamentable. Hagamos conciencia de ello y analicemos cómo hemos sido llevados en el pasado por tales influencias para lograr vencer en lo porvenir. Aquellos que se sienten tentados de esta manera deben fijarse en los siguientes remedios. Primero, nada de lo que este mundo nos ofrece tiene poder para protegernos del mal o para garantizarnos el sumo bien, y mucho menos la verdadera paz, sino todo lo contrario. Por ejemplo, todo el dinero del mundo no puede curar a nadie de una enfermedad. El poder y la fama no pueden garantizar la felicidad de una persona. Por el contrario, son cosas muy difíciles de administrar. Quien tiene fama debe ser muy sabio y nunca dejarse llevar por el gran poder del ego. Así es, hermanos, el amor propio tiene un límite y debe de manejarse adecuadamente. De hecho, esto es algo con lo que todo ser humano debe aprender a lidiar en esta vida. Los creyentes somos aún más responsables del manejo del ego, porque sin el dominio propio y la humildad estamos perdidos. Y no podremos nunca adorar a nuestro Dios y honrarlo como Él lo demanda. La fama es algo muy peligroso y que muy pocos pueden manejar sin que los afecte y los lleve a la perdición. El poder, la influencia y el dinero no pueden ayudar en los tiempos de necesidad espiritual. La tranquilidad del alma se pierde cuando se tienen popularidad y buena posición económica. Debemos pensar mucho acerca de la debilidad y la banalidad que nos ofrece el mundo disfrazados de bienestar. Con mucho lamento,
nos veremos arrastrados por la desventura en el desamparo y la impotencia de todas las cosas terrenales. ¿Por qué permitirán los creyentes que tales cosas les roben las bendiciones espirituales? Segundo, todo lo que hay en este mundo es vacío y sin valor en sí mismo. El libro de Eclesiastés comienza declarando este hecho. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Eclesiastés 1, versículo 3. La respuesta es clara. La gente no gana nada de valor permanente en este mundo. Las cosas se deterioran, todos los bienes pierden sus cualidades con el paso del tiempo, y aún lo que consideramos un bien duradero resulta en pérdida, porque no nos podremos llevar nada cuando dejemos esta vida. Los mismos apóstoles nos dejaron el mensaje de que despertáramos y prestáramos atención, ya que este mundo no era ni nuestra morada, ni nos puede ofrecer la estabilidad en lo físico y corporal, mucho menos emocional ni espiritual. Pedro dice, somos apenas peregrinos y vamos de paso en esta vida. La morada nuestra está en el cielo. Y aquí nos invita a abstenernos de las distracciones pecaminosas. En 1 de Pedro 2, versículo 11. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El apóstol Pablo, por su parte, dice que todos sus esfuerzos espirituales cuando era un temido soldado romano y se sentía orgulloso por ser judío, sus acciones y su religiosidad pasaron a ser como estiércol en su nueva vida, una vez que se encontró con la verdad en Cristo. En Filipenses 3, versículo 8, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Él en persona se encontró con Cristo y fue transformado a la luz y la verdad del Evangelio, abandonando el engaño y la vanagloria en la que estaba viviendo. Tercero, todas las cosas en esta vida son inciertas, inconstantes y sujetas a cambio. Por ejemplo, las riquezas son inseguras. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, se nos dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo. Alguien dijo que hay dos problemas con el dinero: tener poco y tener mucho. Por lo tanto, desear ser rico en el sentido amplio no es en realidad algo muy inteligente, si no se tiene una expectativa definida y bien meditada. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 24, leemos: y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El Señor Jesús dijo que el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la hace infructuosa. Qué difícil es mantenerse en comunión con nuestro Dios y deleitarnos con su voz hablando a nuestro entendimiento. Las ilusiones del mundo presente deslumbran y nos opacan la visión del mundo por venir. En el capítulo pasado he mencionado de manera pasajera a Enoc y Elías, quienes se fueron en vida con Dios. Pero algo que es fascinante y sumamente hermoso es que cuando leemos acerca de ellos, la Biblia nos cuenta que ambos caminaban con Dios. En Génesis 5, versículo 24, se nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Cuando leemos acerca de Elías, se nos dice que se le llamaba el varón de Dios, porque Elías obedecía al Señor y caminaba con él.
Cuando los israelitas gozaban de prosperidad, se rebelaron contra Dios. Hay un peligro enorme en la prosperidad, el peligro de contentarnos con el mundo presente, el peligro de aceptar lo que el mundo nos ofrece a cambio de nuestras almas. Número 5. Todos los placeres de este mundo están mezclados con problemas y preocupaciones. No hay éxito en este mundo que esté separado de la ansiedad y la preocupación. Por ejemplo, si usted tiene muchos bienes, deberá aprender a administrarlos y mientras tanto sufrirá porque otros querrán abusar de usted y robarle. Mantener una casa o un predio en buenas condiciones demanda de mucho trabajo y cuidados. Si usted tiene sirvientes, ellos le demandarán que usted vea por sus vidas y les corresponda a sus servicios cuando ellos tengan necesidades y dificultades. Los siervos, en realidad, no se les encuentra fieles ni esforzados fácilmente. Cuando usted cuente con uno que valga la pena, dele gracias a Dios y trátelo bien, como de su familia, porque sin duda será de mucha ayuda. Pero muy pocos ha de encontrar que vean por los intereses de usted realmente y le hagan perdurar sus posesiones, tierras o negocios. Un administrador requiere de empleados fieles y obedientes, responsables y honestos. Por ello decimos que los bienes y las riquezas no suelen traer gozo así de manera automática. La tristeza acompaña el gozo del mundo. El peligro acompaña la seguridad mundana. Las pérdidas acompañan los valores del mundo. Y las lágrimas acompañan a los ídolos mundanos. 6. La Biblia enseña que los creyentes deben apegarse firmemente a las cosas eternas e inmutables, en vez de las cosas pasajeras de este mundo. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían una fe en Dios que les hizo anhelar una mejor patria, la celestial. Podemos leer en Hebreos 11, del 11 al 16. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Aquellos creyentes querían lo mejor, buscaban la vida celestial y dejaron todo lo que en otro tiempo les parecía tan atractivo de esta vida terrenal. Por otra parte, la mayoría de los que peregrinaban por el desierto, llevados por Moisés, no tenían la mirada en la tierra prometida como algo seguro de conseguir, sino que extrañaban sus relativas comodidades o escasos beneficios que habían tenido mientras eran un pueblo esclavo. Así somos los hombres, si nos detenemos a disfrutar los deleites de la carne, y nos creemos dichosos por ello, cuando en verdad es inteligente y sabio recordar en todo momento que lo mejor está en la vida venidera. Así deben actuar los creyentes ahora. Deben vivir más a la luz de la gloria venidera y así tener más gozo en esta vida, paz en la hora de la muerte y una corona de justicia cuando Cristo aparezca.
Séptimo, la verdadera felicidad no se encuentra en el disfrute de las cosas de esta vida. La verdadera felicidad es tan grande y gloriosa que se puede encontrar solamente en Dios. Aunque los hombres disfruten de muchas cosas en el presente, sin Dios serán miserables siempre. ¿Acaso no debemos aprender a disfrutar los beneficios legítimos de este mundo? Por supuesto que sí, pero nunca dar por ganancia lo que es pasajero. La felicidad no se encuentra en las cosas que no satisfacen el alma. Solamente el conocimiento de Dios puede satisfacernos. Octavo, el alma del hombre tiene más valor que todo el mundo. Los hombres fueron creados para algo mucho más grande que todo lo que está en este mundo. Fueron hechos para conocer a Dios, conocer a Cristo y gozar de la presencia de Dios para toda la eternidad. Los creyentes no deben alejarse o dejarse desviar del servicio a Dios por las artimañas del diablo. No deben creerle cuando les dice que la felicidad en este mundo es la experiencia más importante. Aquí las cosas se pudren, mueren, caducan y se perderán en algún momento. Se desvanecerán como se disuelve la espuma del mar. Se quemarán cuando sean probadas por fuego. Satanás trata de lograr que teman los problemas que surgirán como resultado de seguir a Cristo. Él es el engañador. No debemos olvidar eso y tener muy presente que sus argumentos siempre nos llevarán a algo malo y perjudicial para nuestras almas. Satanás trata de impedir que los creyentes sirvan a Cristo, diciéndoles que la vida cristiana solo conduce a pérdidas, tristezas y sufrimiento. Cuando Satanás tienta a los creyentes de este modo, los cristianos debemos pensar que ningún problema que pueda sobrevenir por seguir a Cristo nos hará daño en forma permanente. En el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, versículos del 11 al 12, el Señor Jesús dijo: «Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes». Es de un alivio incomparable y una seguridad única el saberse hijos de Dios y protegidos por el Omnipotente. Nada nos podrá quitar la presencia de Dios, el favor de Dios, el perdón de pecados, el gozo del Espíritu Santo y la paz de Dios en nuestras conciencias. Los creyentes tentados de esta forma deben pensar en los peligros que les vendrán en esta vida y los peligros espirituales y eternos que correrán si no siguen a Cristo, le obedecen y le sirven. Leemos en Hebreos 2, versículo 3. ¿Cómo escaparíamos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Los creyentes sufrirán mucho más si descuidan los mandamientos de Dios que si obedecen lo que Dios les manda. Siempre debemos tomar en cuenta que los creyentes sufrirán más por desobedecer los mandamientos de Dios que lo que pudiesen sufrir obedeciendo. Algún día estaremos frente a nuestro Padre y deberemos rendir cuentas de manera personal. Además, los creyentes deben recordar que los problemas que les son enviados o permitidos por Dios son una forma de guardarlos de problemas mayores. Frecuentemente los problemas que han sufrido les han servido como protección para evitar peligros más grandes. Por ejemplo, el orgullo, la frialdad espiritual, la indiferencia, la negligencia, la amargura, el amor del mundo, etc.
Otra cosa que es necesario recordar es que al vivir una vida santa y servir a Dios, los creyentes ganarán mucho más de lo que pudieran perder. El diablo nos hará pensar en lo molesto e incómodo que es servir a Dios, asistir a la iglesia, participar en ministerios, llegar temprano y presentarse dispuesto. El hecho de tener un nombramiento en la congregación no tiene valor si no se pone esfuerzo y sacrificio. Hay hermanos que creen que pueden llamarse siervos solo porque tienen algún nombramiento en la iglesia local y dan sus opiniones, o porque se les considera en las juntas de representantes y dirigentes. Tengan por seguro que todos somos llamados a sacrificio. No existen los sirvientes cómodos ante Dios. Y quien no se esfuerce por servir a Cristo, pese a sus comodidades, estará siendo un falso siervo. La palabra de Dios dice que también aquellos que desean enriquecerse por las ganancias de la iglesia, presten atención al llamado de Pablo en sus cartas pastorales. El apóstol Pablo dijo a Timoteo que la piedad con contentamiento es gran ganancia. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. 1 Timoteo 6, versículo 6. Hay gozo, paz y contentamiento en servir a Dios, los cuales no pueden encontrarse en ninguna otra manera. Por lo tanto, los creyentes no deben permitir que los problemas que surgen les impidan servir a Dios o seguir a Cristo. Una vida piadosa tiene más valor permanente de bendición que cualquier otra cosa. Hermanos, estos son los consejos para esquivar los ataques del maligno cuando él intente hacernos claudicar, abandonar nuestra fe, o que bajemos los brazos víctimas de la pereza y el desánimo. Que usted, hermano, nunca caiga en esa ilusión pecaminosa de pensar que los caminos de la fe no son para usted. Y si usted sabe que tiene un llamado, no haga caso a su comodidad y a los atractivos del mundo. Muy grande, pero de verdad muy grande será la recompensa. Cada hijo de Dios tiene un llamado particular y un tiempo para rendirse por completo a la voluntad de Dios y servirle. Haga caso a ese llamado. Como buen miembro de un mismo cuerpo, funcionará como Dios le pide que lo haga. Las cosas de este mundo no son dignas de una devoción y de ser deseadas como lo que se nos ha prometido en el cielo. La vida eterna supera a esta que es pasajera. Nuestro aliento está en Cristo. Nuestra esperanza es Él. Muchas gracias. Les invito a orar para despedirnos. Oramos a ti, Señor, agradecidos por sabernos hijos tuyos y dueños de una promesa que nos has dedicado, presentándonos el mundo venidero como algo en que inspirarnos y que tenemos garantizado. Tus promesas son reales, siempre se han cumplido y valen más que todo el oro y todos los beneficios de este mundo. Ayúdanos a mantenernos en el buen camino, siguiendo tus preceptos, y antes de distraernos, te suplicamos, acrecienta nuestra fe. Hoy hemos comprendido que los ataques del maligno y sus engaños pretenden separarnos de ti y han logrado en muchos casos arrastrar a los más débiles o a los menos constantes. Tú, Señor, y solamente tú, eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Te suplicamos por aquellos que están debilitados y por nosotros mismos en los momentos de duda o dificultad. Haz tu obra en nosotros y cuida de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.